Y yo me quedé, ¿qué está diciendo? No puede ser. Al tercer día sí me quería rendir, la verdad es que sí. Mi hija se recuperó, todos los síntomas se eliminaron en cuestión de días porque Amén. realmente fue muy rápido. ¿Qué pasa cuando una madre decide no aceptar un diagnóstico y empieza a hacer las preguntas que nadie está haciendo? La exitosa productora Desiree Colomina, ganadora de 5 premios Emmy. Estratega de medios y consultora empresarial. A una colega, yo diría que una amiga muy querida, escritora, nos presenta su libro Estratega de Sueños. Ella es además alguien muy querido por la industria. 20 años de trayectoria solo aquí en Telemundo. Es con una carrera brillante. Has llegado tan lejos y has logrado inspirar a tantas personas. Autora y productora, asesora. Usted póngale todo lo que tenga que ver con Hora de lo experta que es Desiree Colomina. Hola, hola amigos y bienvenidos al show de Desiree Colomina. Para mí es un placer que estés aquí conmigo nuevamente. Hoy vamos a tener una conversación que puede incomodar, pero que es necesaria. Porque cuando hablamos de diagnósticos, de salud y de nuestros hijos, la pregunta no es solo qué nos dicen. La pregunta es qué estamos dispuestos a cuestionar. Mi invitada de hoy es la doctora Pilar Mora, especialista en medicina natural, investigadora y creadora del método Macy. Pero más allá de sus credenciales, hay algo que la define. Es una madre que decidió no aceptar un diagnóstico sin entenderlo. Y esa decisión cambió todo. En este episodio hablamos de intuición, de presión social, de ciencia y de lo que pasa cuando decides hacerte responsable de buscar respuestas. Y quiero empezar exactamente en ese momento. Hola Pilar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias a ti por invitarme. No, todo un honor. Creo que tienes una historia bien interesante en la que, bueno, yo soy mamá reciente y me llamó pues muchísimo la atención porque a veces pues no sabemos, ¿no? Qué está pasando con nuestros hijos y tú fuiste muy valiente en no creer o en confrontar lo que te decían. Cuéntame, ¿qué sentiste el día que te dijeron que tu hija tenía autismo y por qué decidiste no creerlo? Llévame ese momento exacto. ¿Cómo fue? Pues mira, estaba yo en un consultorio de un neurólogo, pediatra, y, y bueno, mi hija había ido empeorando poco a poco en un lapso de unos 2 o 3 meses. Entonces, nosotros habíamos estado regresando evaluaciones que nos había solicitado el colegio. Y ya era la tercera vez que íbamos y fue cuando me dijo, ¿sabe qué, señora? Es que su hija, a mi parecer, está dentro del trastorno de espectro de autismo. Y yo me quedé, ¿qué está diciendo? No puede ser. La verdad es que yo desde el principio no lo creí, pero claro, después empezó a entrarme la duda de si estaba yo en negación y no quería Claro. ver una realidad que a veces nos pasa como papás, no queremos aceptar cuando nos dan una noticia de este tipo porque es chocante, ¿no? Pero también había otras cosas. Yo tengo una maestría en psicología infantil, hice tengo un bachelor y una maestría en medicina natural. Ya había terminado un doctorado en medicina natural y estaba haciendo un postdoctorado en un tema que no tenía nada que ver con la salud mental infantil. Entonces, cuando me da el diagnóstico y el doctor dice la palabra autismo, ya sabes, como si todo se quedara en Claro. silencio, y yo pensé, no puede ser. O sea, esto no puede ser. ¿Por qué lo dudé desde el principio? Te voy a platicar. Era muy curioso cómo lunes, martes y miércoles estaba mucho mejor y jueves, viernes, sábado los síntomas eran más notorios. Hmm, Entonces yo pensaba, no puede ser que unos días esté mejor y otros días no, porque si fuera el caso, todos los días serían iguales o muy claro. parecidos, ¿no? Entonces había cosas que a mí me hacían dudar y sobre todo que era una niña que había tenido un desarrollo completamente normal, ya tenía 7 años y antes de esto no había tenido ningún síntoma característico del trastorno del espectro. Entonces, eso fue lo que a mí me hizo dudar del diagnóstico. Y tu intención que te decía que los demás no veían, o sea, el cómo iba progresando según los días de la semana, pero ¿qué creías entonces que podía hacer? O sea,
Mira, al principio no tenía ni idea. La verdad es que los síntomas fueron evolucionando. Primero, el diagnóstico fue déficit de atención severo de Ok. tipo inatento. La medicaron y a las 2, 3 semanas me llamaron otra vez del colegio y me dijeron que estaba peor. Y bueno, claro que iba a estar peor porque yo le estaba mandando a la escuela con cafeína, porque en la receta decía que la cafeína iba a ayudar a que ella se concentrara y se enfocara. Ok. Entonces, claro, ahora estaba muy inquieta y me llaman del colegio para decirme que pues que estaba la situación empeorando y me vuelven a mandar por otra revisión médica. Y entonces ahora el diagnóstico cambia a déficit de atención con hiperactividad. Entonces yo le pregunté al doctor, oiga, ¿no cree que es la cafeína la causa de la hiperactividad? Y me dijo, no, no creo. Y lo que sí creo y estoy seguro es que usted es una madre de familia de difícil manejo porque me está cuestionando. Mm, ¿Cómo? claro. Bueno, entonces, claro, uno confía, ¿no? En lo que dicen los médicos. Ahí incrementaron los medicamentos y obviamente pues para el mes siguiente ya la situación estaba mucho peor porque ahora, o sea, en la lógica, en mi lógica ya no tenía sentido que tomara un medicamento para la tensión, cafeína y después otro medicamento para quitar la hiperactividad cuando podía quitarse la cafeína y ver si eso mejoraba la Claro. hiperactividad. Entonces ahí fue en donde yo empecé a dudar de lo que estaba sucediendo y además porque no mejoraba. Y ahí pasó algo porque yo me tomé una de esas medicinas para ver Ujú. qué pasaba y me di cuenta del efecto que podía tener, porque si yo que soy una mujer adulta sentí el efecto, pues en un niño debía de ser mucho más fuerte. Y bueno, ahí fue cuando yo ya empecé a tener muchas dudas del diagnóstico y del tratamiento. Y bueno, yo estaba haciendo una tesis de postdoctorado, hablé con el director de la tesis para darme de baja y entonces él me dice, no, Pilar, mejor cambia tu investigación porque si tú no investigas, ¿a quién le va a importar lo que le Claro. pasa a tu hija, no? Y entonces fue así como, la verdad, eso me hizo tomar la decisión y fue que me puse a investigar. Dije, bueno, sí le está pasando algo porque tiene síntomas que son típicos, característicos del espectro, pero me costaba mucho trabajo creer que Qué era fuerte. eso lo que Ujú. tenía, ¿no? Y así fue como empecé a investigar. O sea que fue bien complicado, no tanto aceptar el diagnóstico porque estabas clara, tu intuición te decía que no, pero el cuestionarlo, pues muchos te estaban diciendo, señora, usted es complicada, ¿qué hace de cuestionarlo? Pero otros, como tu director, te dio el espaldarazo de hacerlo. ¿No sentiste en algún momento miedo? ¿Será que estoy equivocada y mi hija sí necesita de esto? No, definitivamente miedo lo sentí desde que escuché el diagnóstico, ¿no? Es esta sensación de qué va a pasar con mi hija y qué va a pasar cuando no nos tenga y qué vamos a hacer y cómo le voy a hacer para que pueda estar mejor y que sea funcional, porque creo que eso es algo que todos los Claro. papás pensamos y nos preocupa, que nuestros hijos puedan ser funcionales, autosuficientes, ¿no? Entonces, yo ya estaba muy preocupada y por supuesto que sentí miedo y por supuesto que cuando tomé la decisión de no darle más medicinas, dije, ojalá y no me esté equivocando, Claro. porque claro, la responsabilidad la iba a tener que asumir yo 100%. Pero afortunadamente, por muchas variables y muchas situaciones que se dieron en ese momento, pude descubrir qué era lo que le estaba causando a ella y a otros niños esos síntomas, porque era una irritación neurológica. Eso era lo que les estaba pasando. Entonces, pues creo que tuve mucha suerte de estar en un momento muy particular, o sea, que haya coincidido el momento del diagnóstico con que yo estaba haciendo una tesis de postdoctorado, que tenía contacto con muchos investigadores, con compañeros míos que también tenían un doctorado y eran especialistas en otras áreas, porque todo eso junto con los papás del grupo de control que hablamos mucho y se nos ocurrían cosas a todos, pues fue que pude encontrar el camino para poder revertir y eliminar la causa que estaba generando esto. Y cuéntame un poquito eso. ¿Qué fue lo que empezaste realmente a descubrir cuando nadie te estaba mirando, estabas tú solita y haciendo
tesis junto con... Pues mira, al principio yo leía todo lo que me encontraba que tuviera que ver con autismo, con déficit de atención, con desequilibrios neurológicos, todo. Leí todo lo que encontré. Al principio yo lo probaba conmigo, decía, bueno, a ver, vamos a probar esto, que el tema del gluten, que la caseína, que la lactosa, que los alimentos procesados, pero había situaciones que no coincidían. Entonces, al principio lo probaba en mí. Y obviamente había veces que decía, bueno, me siento mejor, otros días no, y a veces decía, no, esto estoy perdida, no sé ni por dónde estoy buscando. Pero ahí pasaron dos cosas que fueron claves. Una fue la mamá de un chiquito del grupo de control que me habló sobre una neuróloga rusa Ok. que a su hijo le había pasado algo parecido. Entonces, ella había publicado un libro, conseguí el libro, me puse en contacto con ella, incluso ella dio un curso en Nueva York, fui a tomar el curso y bueno, hablé con ella mucho y nos dimos cuenta de que el problema tenía que ver, en el caso de nuestros hijos, con la alimentación local. Era una contaminación local, porque Ok. lo que le había hecho daño a su hijo era muy diferente a lo que comía mi hija. Entonces no coincidía, pero sí llegamos a esa conclusión. Y después un papá de uno de los chiquitos que era agrónomo, él también me preguntó un día, oye Pilar, ¿no crees que esto sea algo que está en la comida, pero en lo que se están comiendo? Porque todos eran, vamos a decir, adictos a ciertas frutas y verduras. Entonces, no era ni gluten, no era leche, no eran alimentos procesados. Ellos querían comer frutas y verduras. Y si eran crudas, mejor. Mejor. Entonces, eso era raro. Comían cebollas blancas como a mordidas, muchos tomates rojos, mucha fresa, pero era lo único que querían comer. Entonces, él fue el que me dijo, no será algo que está en el campo y no necesariamente el alimento como tal, sino algún Pesticida. químico, Ujú. pesticida, herbicida. Y sí, pues lo que yo creo ahora, después de todos estos años, es que sí fue un herbicida. Y bueno, hablando con la doctora Natasha, pues hay una forma de reducir la toxicidad de ciertos organismos y de ciertas sustancias, que es consumiendo grasa de animal, por ejemplo, caldo de pollo, comiendo huevos, caldo de res, y bueno, eso fue lo que probé cuando, cuando hablé con ella y conocí pues lo que ella hizo para que su hijo se recuperara, y efectivamente lo probé en mí y después de unos días me sentí mucho mejor. Hablé con los papás, cambiamos la alimentación de los niños y todos mejoraron muchísimo. Entonces, pues así fue como empezó este camino, que fue hace 14 años. Mi hija se recuperó, todos los síntomas se eliminaron en cuestión de días, porque Amén. realmente fue muy rápido. Lo que tenía era una intoxicación. Entonces, eh, pues bueno, a partir de ahí otros papás empezaron a buscarme con la esperanza de que sus hijos también estuvieran intoxicados y no fuera un diagnóstico correcto. Y en todos estos últimos años, que ya son 14 años que me he dedicado a compartir esta información, pues sí he encontrado, bueno, o me han encontrado muchos papás que efectivamente sus hijos también tenían un diagnóstico equivocado y se han eliminado todos los síntomas y obviamente el diagnóstico ha desaparecido. O sea que lo primero que hiciste fue parar los medicamentos y después cambiar la alimentación. Y con todos estos padres ha sido cuestión de alimentación también. Sí, el problema de todos los niños que tienen este tipo de síntomas, que son desequilibrios neurológicos causados por una intoxicación o por... Esto es una combinación de tres variables. Es falta de nutrientes, es una desnutrición que se va generando poco a poco porque los niños se vuelven muy quisquillosos para comer. Son toxinas y parásitos. Son tres variables que cuando se combinan crean la tormenta perfecta y es lo que tenía mi hija y los niños del grupo de control y muchos otros niños y adolescentes y adultos que se han acercado con nosotros y que, bueno, afortunadamente al corregir el tema de los niveles nutricionales, eliminar las toxinas y los parásitos, mejoran muchísimo.
Claro. Entonces, después de que tuviste en cuestión de días, me dices que empezó a mejorar tu hija, ¿la llevaste otra vez a otro chequeo o ya no? No, yo cuando ya estuvo bien, de hecho yo hablé con el médico y le dije, pues mire, le vengo a platicar, porque para mí fue como, qué buena noticia. Bueno, al menos yo estaba feliz cuando me di cuenta de que ya estaba bien. Y claro, le fui a decir y se me quedó viendo como, no creo. Y pues qué bueno. Y no me preguntó nada más. Entonces, esa fue mi experiencia. Yo cuando me dieron ese diagnóstico también fui a México, porque en ese entonces vivíamos en Estados Unidos, pero yo fui a México a buscar a otro especialista y me dio el mismo diagnóstico. Entonces, los síntomas coincidían, eran característicos, Claro. pero el momento en que se diagnosticó, el que unos días sí, otros días no, o sea, había muchas cosas que no eran las más comunes. ¿Qué crees que aprendiste como mamá con todo esto que te pasó, que de repente no aprendiste como doctora? No, definitivamente como mamá aprendí lo que no me enseñaron en la escuela nunca, ¿no? Ni en la escuela de medicina, ni yo primero estudié contabilidad antes de estudiar el bachelor y la maestría y el doctorado en medicina natural. También tenía una maestría en psicología infantil. Lo que yo aprendí es que, bueno, en mi caso y hay muchas otras mamás que pues no se van a quedar tan, vamos a decir, tan tranquilas y que van a hacer todo lo que esté en sus manos para poder tratar de resolver la situación. Yo lo que aprendí es que hay que confiar en nuestro instinto porque Ujú. nadie más que nosotros, que somos sus mamás y que estamos con ellos y que los queremos, yo creo que más que nadie, sabemos qué puede estar pasando y que confiemos en ese instinto que tenemos. Otra cosa que aprendí es que hay que buscar las causas. Y de todo esto no es solamente en esto, ¿no? Hay que buscar qué es lo que está causando un problema, porque cuando tú encuentras la causa y la puedes eliminar, puedes cambiar todo el rumbo de la historia. Otra cosa que aprendí es que lo que no hagamos nosotros por nosotros mismos o por Nadie nuestros lo va a hijos, hacer. nadie lo va a hacer. Ujú. Nadie. Si nosotros estamos esperando que el terapeuta resuelva el problema, que el doctor nos dé una pastilla mágica y que rápidamente se arreglen las cosas, eso difícilmente va a funcionar. Entonces, aquí hay un tema que es la parte difícil de todo esto, que también lo aprendí en este camino, y es que en gran medida nuestro bienestar depende de cómo ejercemos nuestra voluntad. Claro. Y eso solo nosotros podemos decidirlo. Depende de nosotros en una medida muy grande. Y eso es importantísimo, Pilar, porque en todo, como niños o nosotros como adultos, todo depende de Así nosotros y las es. decisiones diarias que hagamos, sobre todo a nivel alimenticio, de ejercicios y de todo eso que tiene tanta injerencia en cómo nos sentimos hoy en día. ¿Alguna vez te dijeron, no, Pilar, tú estás en negación o te dieron ganas de rendirte? Sí, pues sí, me dijeron que estaba en negación. Hubo una persona, otro médico, que me dijo que yo tenía el síndrome del padre maltratado y que además, o sea, mi hija, aparte de autista, era una tirana y entonces yo hacía todo lo que ella decía porque estaba súper consentida, o sea, Ay, Dios cosas mío. de ese tipo. Sí me dieron ganas de rendirme cuando yo cambio la alimentación para hacer yo la prueba y empiezo a comer caldo de pollo, caldo de res, pues el primer caldo del día me supo delicioso, el segundo pues no tanto, ya para la noche de todo el día comer solo caldo de pollo, ya me sabía, ya no quería yo comer eso. Al otro día ya sentía yo la sal, o sea, ya era una sensación de la grasa, la sal, que yo decía, qué horror, esto no puede ser, esto no va a funcionar. Al tercer día sí me quería rendir, la verdad es que sí, pero fue justo ahí cuando, no sé, esa noche, vamos a decir, del tercer al cuarto día, dormí súper bien, amanecí diferente, como que con más claridad y me di cuenta que me sentía mucho mejor. Entonces, pero sí, estuve a punto de rendirme, sí, y al principio incluso pues personas de la familia preocupados, ¿no? Claro. De, oye, pero pues ¿cómo vas a saber tú más que el doctor? Y luego pues claro, tenían una alimentación muy restringida.
mis hijos y yo, pues por solidaridad, ¿no? Ni modo Ujú. que mi hija comiera caldo de pollo y verduras y yo pizza, pues no, no pasó eso. Entonces era de pobrecitos y qué tanto es tantito y cómo crees que les va a hacer daño una galletita, cosas así. Si este episodio te está resonando, te invito a suscribirte al podcast porque cada semana estamos teniendo conversaciones como esta que no solo te hacen pensar, sino que te ayudan a tomar decisiones distintas. Y si quieres ir más profundo en tu proceso personal y profesional, puedes visitar mi página de cirecolomina.com o encontrar mi libro Estratega de Sueños en el link de la descripción. Seguimos. Entonces sí había mucha presión social, muchos cuestionamientos, pero claro que hoy a la distancia, pues es que, oye, pues no estabas tan errada porque funcionó. Entonces, eso también creo que es importante, que cuando sabemos que estamos en lo correcto, porque ahora pensándolo en perspectiva, ¿a quién le va a hacer daño no comer comida chatarra, por ejemplo? ¿O a quién le va a hacer daño comer un caldo de pollo con verduras? A nadie. O sea, es imposible que te pueda hacer daño. Entonces, pues bueno, es el tema un poco de enfrentarnos a todas estas convenciones sociales que nos dictan un poco cómo vivir o mucho, ¿no? ¿Crees que eso fue lo más duro emocionalmente de todo el proceso, la presión de la gente de decir, no, Pilar se volvió loca, pues extremista? Yo creo que en parte sí, porque cuando uno toma una decisión de este tipo para hacerlo y que dé resultados, hay que hacerlo bien, porque si lo hacemos más o menos no funciona. Entonces, por ejemplo, en la escuela, ¿no? En la escuela que me dijeron, uy, no, pues entonces va a tener que venir usted con la comida y usted darle la comida a sus hijos y entonces pues yo los aislaba, comíamos en la enfermería. Yo iba todos los días a la escuela porque ellos no se iban a ser responsables. Claro. Después, en la casa, ¿no? Por ejemplo, una fiesta infantil, pues no íbamos. O sea, la presión social en cuanto a que el tema de la alimentación es un tema de convivencia. Entonces, esa creo que sí fue una parte difícil también para mis otros hijos, porque pues yo no hice selección, o sea, no fue Lógico. como ella, no, dije aquí todos vamos a ser solidarios y todos vamos a hacer esto igual. Y claro, no lo entendían. Tengo una hija que es más grande y no entendía por qué ella, que no tenía nada, tenía que hacer eso, pero con el paso del tiempo empezaron empezaron a darse cuenta. Por ejemplo, me decían, mamá, es que después del recreo mis compañeros todos gritan y todos están súper acelerados y no se quedan quietos y claro, ya empezaron a darse cuenta de que estaban todo el tiempo como muy, no sé, hiperactivos, alterados. Y bueno, ellos también empezaron a mejorar. A mi hija, la grande, le habían diagnosticado depresión a los 9 años Wow. y el chiquito estaba lleno de ronchas todo el tiempo. Entonces, hay personas que también me preguntaban, pero ¿por qué ella sí y los otros no? ¿No? Bueno, porque ella, pues su sistema, vamos a decir, neurológico era su parte sensible y en la Claro. otra era la parte emocional y claro, en el otro era la piel y se manifestó de formas diferentes. En donde era más preocupante o grave, pues fue en su caso. Pero la verdad es que nosotros todos mejoramos muchísimo cuando hicimos estos cambios de forma solidaria. Claro. Entonces, sí, fue, esa parte creo que fue la más difícil. No, y me imagino que sacrificio también para tus hijos, como dices tú, no ir a las fiestas, comer solos en el colegio y todo eso, pero ahora que ya son grandes, que están en la universidad, que están bien todos, gracias a Dios, ¿qué te dicen? Bueno, pues ahora en perspectiva ya es como, bueno, o sea, mi mamá, ¿no? Mi mamá tomó la decisión y lo hizo y pues no le importó nada. Y, y bueno, sí, cuando se acuerdan, es como, híjole, si mi mamá no hubiera hecho esto, pues mi hermana, quién sabe cómo estaría hoy, o mi hija piensa, híjole, mamá, es que si no hubieras hecho esto, pues yo no sé cómo sería hoy mi vida. Entonces, claro que en perspectiva lo ven distinto,
y tienen mucha conciencia de muchas cosas, de qué comen, de qué no comen, eh, pues de qué es estar sano y de lo que implican las decisiones que tomamos. Sí, que nos afectan en todo. Si alguien está escuchando esto hoy y se siente como tú te sentías, ¿qué necesitarías saber hoy mismo? Bueno, pues primero que no pierden absolutamente nada con probar. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Eliminen de su alimentación cereales, lácteos, azúcares, alimentos procesados y observen si eso reduce síntomas. Eso es lo que yo les diría, porque no pierden nada con probar y se pueden sorprender de los avances que pueden observar en ellos mismos o en sus hijos. ¿Eliminarlos por cuánto tiempo, Pilar? Pues lo ideal al principio serían 6 semanas, Ok. que son 40 días, que es más o menos el tiempo que tarda el cuerpo en poderse, vamos a decir, regenerar en lo básico. Pero si por ese periodo de tiempo ven mejoría, porque es muy notorio en los niños que tienen este tipo de desequilibrios, el cambio en la conducta, en la concentración, bueno, entonces que sigan por ese camino. Este tipo de protocolos, lo ideal es personalizarlo, porque No. no va a haber dos casos iguales ni dos niños exactamente iguales. Entonces, hay que tomar en cuenta muchos factores y, y bueno, yo en mi opinión creo que también es importante que si hay un papá o una mamá escuchándonos que su hijo tiene algún tipo de desequilibrio, pues que aprendan, que, que no hagan, vaya, que no se queden con lo primero que escuchan o con lo primero que les dicen, porque en la medida en que ellos tengan más información, van a poder discernir y tomar las mejores decisiones para sus hijos. Y sobre todo también que tengan mucho cuidado con lo que hay en las redes sociales. Hay mucha gente diciendo cualquier cosa porque se puede decir lo que sea. Y, y bueno, eso también me parece importante que pues no todo es así, como mucha gente lo dice, ¿no? Como tómate esta pastilla que hicieron con brócoli porque es real y te va a ayudar y entonces a tu hijo se le va a quitar el autismo. No, no hay cosas milagrosas. Si es milagroso que desconfíen y bueno, que busquen quién lo está diciendo, si está demostrado, en dónde lo demostraron, quién lo demostró, qué equipo de personas están atrás de eso, porque tristemente, y porque me pasó también, cuando tienes un hijo que algo le está pasando, vas a hacer lo que sea. Y hay mucho abuso en estas, vamos a decir, en estas redes, aprovechándose de que los papás están muy preocupados. Sí, aprovechando de la desesperación y la ansiedad de un Así es. padre. ¿Cuál crees que es el error más común que estás viendo en los padres hoy en día? Pues creo yo que en general, o sea, no hablando de papás que tienen niños en el espectro, pero creo que lo más común que he observado es que, por un lado, a los papás les está costando mucho trabajo ser la autoridad y decir no, o sea, vas a hacer esto, vas a comer esto. Es lo que yo observo muchísimo, es que le preguntan a los niños, ¿no? Por ejemplo, a un niño de 2 años, ¿qué quieres desayunar? Pues un niño de 2 años no sabe eso, ¿no? Em, Veo que hay papás, porque, bueno, eso no es la mayoría, son los menos, pero ya es una señal de algo que es preocupante, pero hay muchos papás que hoy le tienen miedo a los niños. Claro. Le tienen miedo de que se enojen, tienen miedo de que les reclamen algo, tienen miedo ya extremos, hay papás con miedos extremos de que los niños están tan violentos que incluso, por lo menos en México, las estadísticas que yo tengo del trastorno oposicionista desafiante, que es un trastorno en el que los niños no respetan a la autoridad, Oh, wow. las estadísticas que tenemos es que en niños y adolescentes de edad escolar son el 16%. Es un número muy Muy alto. alto. Ujú. Entonces, eso que nos habla, pues, de que los papás no ejercen su autoridad
Y claro, yo sé que el mundo ha cambiado y que no se trata de ser violentos ni nada de eso, pero sí poner límites con, pues, con respeto y con amor hacia los niños, pero eso creo que se está perdiendo muy rápido. Y claro, después los niños no tienen un parámetro ni límites, y es muy difícil cuando después que ya tienen 6, 7, 8 años, queremos cambiar la conducta. Claro, hay que ser consistentes desde el principio. Con todo lo que tú aprendiste, tú desarrollaste un método, el método Macy. Cuéntame Sí. cómo nace el método y si lo tienes que explicar de una manera sencilla, ¿cómo se lo explicarías a una madre que está asustada? Sí, bueno, esta metodología yo la desarrollé como resultado de la investigación que presenté para el postdoctorado, y no solo del caso de mi hija, sino lo que pasó con todos los niños del grupo de control. ¿En qué consiste? Bueno, son 4 protocolos que están interrelacionados entre sí. Lo que nosotros hacemos es una estrategia que incluye un plan alimentario, que es qué va a comer y qué no va a comer el niño. Y bueno, nosotros analizamos esos casos cada caso para poderlo determinar. No es que va a ser igual para todos, sino que analizamos si un niño tiene que comer más proteína, más carne o más verduras, dependiendo del caso. El siguiente protocolo son los complementos nutricionales. Nosotros apoyamos el funcionamiento del cuerpo con ciertas sustancias que sabemos que nos van a ayudar a absorber nutrientes, eliminar toxinas y no fortalecer o favorecer las colonias de parásitos. Ok. Tenemos otro protocolo que es el de desintoxicación. Ayudamos al organismo a eliminar toxinas más rápido de las que se están acumulando. Y por último, dependiendo de la evolución, tenemos un protocolo de desparasitación, porque muchas veces los niños están muy parasitados. Entonces, esas son los 4 protocolos que aplicamos y bueno, lo que logramos es aumentar considerablemente el nivel de nutrición que tienen los niños. Le damos sustancias que en ese momento su cuerpo necesita para funcionar mejor. Reducimos las toxinas, eliminamos los parásitos y esto nos ayuda principalmente cuando hablamos de niños en el espectro a que funcione mucho mejor el sistema neurológico, porque favorecemos la reconstrucción de la microbiota, que se habla Ujú. mucho de la microbiota y de que el intestino es el segundo cerebro. Y, eh, y bueno, básicamente el objetivo que nosotros tenemos con este método es que los papás lo aprendan. O sea, en un principio nosotros lo enseñamos, los acompañamos, pero em, la idea es que no nos necesiten a largo plazo, sino que Claro. ellos comprendan la metodología para que puedan aplicarla y ajustarla a lo largo del tiempo, porque estos procesos toman tiempo, no son rápidos, pueden tomar 2, 3, 4, 5 años. Pilar, pero no nada más niños que estén en el espectro, sino niños y adultos, todos pueden beneficiarse de este Sí, método. pues mira, aquí el tema con los parásitos es que, bueno, básicamente todos tenemos, porque son organismos que tienen una función y viven en nuestro cuerpo y a veces cuando están en las cantidades correctas son beneficiosos. Cuando esos organismos empiezan a proliferar, pueden Ujú. hacernos daño. Entonces son organismos que si están en el lugar que tienen que estar, nos van a favorecer. Si se salen de control, nos van a enfermar. ¿Cómo sabemos que ya se salieron de control? Porque tenemos síntomas como, por ejemplo, no poder dormir bien en la noche, por ejemplo, los niños o adultos que babean dormidos, que Ujú. hablan dormidos, personas que tienen desequilibrios hormonales podrían ser parásitos, personas que, bueno, esto es muy curioso, pero lo he notado a lo largo de todos estos años. Miedo a la oscuridad, Oh, wow. aunque no lo creas, desaparece después de hacer ciertos cambios en la alimentación y desparasitarte. Otra cosa que es muy significativa es cuando el día de luna llena te sientes mal, te duele la cabeza, no puedes dormir. Hay personas que no lo relacionan, pero hay mucha gente que sí se da cuenta que cuando es luna llena está muy inquieta, no pueden dormir, se sienten mal. Esos son parásitos.
rechinar los dientes, parásitos. Algunos tipos de eczemas en la piel, ronchas, urticarias, pueden ser parásitos. Em, bueno, ¿qué más? Dolores articulares, problemas de la tiroides. Hay una cantidad muy larga de síntomas que pueden estar causados por estos organismos. Entonces, también pues desparasitarse 2 veces al año no nos hace daño. La verdad es que antes, o por lo menos en México, había campañas de desparasitación y Claro. nos desparasitaban. Ahora ya no, todas esas prácticas se han perdido, pero los parásitos no han desaparecido, ahí están y ahí van a seguir. Entonces, eso también, pues también les recomendaría que se desparasiten ¿Cómo se dos hace? veces al año. Pues aquí en Estados Unidos hay, venden en Walgreens o en CVS hay gomitas, pastillas que se llama Pinworm, es pamuato de pirantel. Y bueno, la cajita trae las instrucciones y lo pueden comprar sin receta. Y eso es cuando no hay síntomas que nos preocupen, pero si sí hay síntomas graves como dolor de abdomen, fiebre, diarrea, etcétera, hay que ir al médico y el médico va a dar una receta y pues seguir las instrucciones, ¿no? Y claro, hay que lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, lavar la ropa, desinfectar el WC por lo menos una vez a la semana, lavar las toallas. O sea, hay que tener cuidado con eso también. Claro. Lavar la fruta, la verdura, no comer carne cruda, pescado crudo, etcétera. ¿Crees que hay diagnósticos que se están dando demasiado rápido en estos días? Sí, creo que hay diagnósticos que se están dando demasiado rápido y también desafortunadamente hay unos que se están dando demasiado tarde. Ok. Entonces los papás no hacen nada porque no saben qué hacer, porque no tienen un diagnóstico. Entonces pierden mucho tiempo, que puede ser valiosísimo. Entonces, como ahora con la nueva clasificación del DSM-5 cambió lo que define el trastorno de espectro de autismo, pues hay Es más muchísimos amplio. niños, es Ujú. mucho más amplio, entonces pues ya muchos trastornos de la conducta van a caer a ese cajón. Y, y hay muchas veces, al menos en mi experiencia, porque he tenido muchos casos en donde lo que se tiene pues es desnutrición, intoxicación y parasitosis y eso está dando como resultado síntomas que son déficit de atención, sin hiperactividad, tics, movimientos involuntarios, problemas de conducta, problemas de aprendizaje, de lenguaje y no necesariamente en la gravedad que puede ser el trastorno como tal, como el diagnóstico era antes. Y me refiero antes a hace 50 años, cuando había una persona en 100,000 Ujú. diagnosticadas con espectro de autismo. Hoy en California hay 1 de cada 22 niños diagnosticados con trastorno de espectro de autismo. Entonces, pues claro, eso nos deja mucho que pensar, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees que no se está diciendo públicamente sobre ese tema? Bueno, yo creo que ahí hay muchas cosas de las que no se hablan públicamente. De hecho, pues yo hablo con muchos investigadores que no, bueno, que son unos biólogos, otros microbiólogos, otros biotecnólogos, antropólogos, sociólogos. Yo creo que hay mucho de lo que no se habla. Por ejemplo, el tema de las vacunas. Se habla Ujú. mucho de que las vacunas tienen que ver, pero desafortunadamente la realidad es que hay niños que no los han vacunado y también desarrollan el trastorno. Claro. Eso por un lado. El tema de la contaminación ambiental, de esto tampoco se habla mucho porque estas contaminaciones, pues parecía, o sea, es como que no se habla porque en teoría no existen, pero sí existen y están ahí y muchos trastornos y desequilibrios los están generando ciertas contaminaciones de las que nadie dice nada, ¿no? Por otro lado, tenemos que también, em, pues si hay un tema de la medicación, o sea, un niño autista genera muchísimo dinero porque vive
para siempre va a vivir con ese diagnóstico. Entonces, es triste decirlo, pero es la realidad. Un niño autista genera entre 8 y 10 veces más que un niño que tiene cáncer. Entonces, como papá, pues, a ver, el dinero que hay que invertir, el tiempo en terapias, no solo es en medicamentos, en terapias, en a veces escuelas especiales, alguien que nos ayude a cuidarlos. O sea, todo eso pues, es un gasto alto. Y bueno, por otro lado, desde mi punto de vista, creo que también hay un tema que sería importante mencionar, y es que hay muchas familias, muchas, que cuando hay un niño con este diagnóstico, bueno, una niña, los papás se separan. Es muy común. El índice de madres solteras de niños con discapacidades es muy alto. Entonces, claro, es muy difícil. O sea, es muy difícil para muchas mujeres poder enfrentarlo porque se quedan solas, con niños que requieren mucha atención y muchos cuidados. Entonces, están muy vulnerables. O sea, hay muchas cosas que pasan, desde el tema social, económico, y bueno, también hay otra cosa que está pasando ahora, que es el ser tolerante, y lo acabo de leer en una revista que publicaron sobre el espectro de autismo, que me llamó mucho la atención, porque en esa revista plantean, hay que aceptarlo y no luchar contra eso. Entonces, eso a mí me dejó, o sea, una Claro. bandera roja, porque no se trata de luchar, se trata de que esto sí puede tener causas que se podrían detectar y eliminar, pero no se están buscando. Se está buscando el remedio, la pastillita, ay, ya acéptalo porque así va a ser y abraza el diagnóstico. No, porque para empezar, hay muchos niños que no son autistas, están mal diagnosticados, están mal medicados. Hay muchos casos de niños que se hacen adictos a estos medicamentos porque son adictivos, muchos, y claro, las conductas disruptivas pues han ido subiendo de nivel. Apenas vimos en las noticias hoy que en México un chico mató a 2 maestras, porque ahora lo que también Increíble. estamos viendo es que la violencia en los niños y adolescentes se está incrementando muchísimo. Y esto no es solo por las redes sociales ni por los videojuegos, esto también tiene mucho que ver con variables biológicas de las que no se habla abiertamente. Sí, es un tema que da para mucho en ese sentido de que realmente son verdades incómodas que se tratan de tapar. Si una madre tiene un diagnóstico que no entiende, ¿qué debería hacer? Claramente, no como dice la revista, aceptarlo. ¿Qué le recomiendas? Bueno, a ver, a lo mejor en algún momento, yo no digo que no, o sea, no es que no lo acepten, Pero no sí, inmediatamente. pero que no se rindan, o sea, que sí hay muchas cosas que se pueden hacer, sí hay, y que no se rindan hasta que no lo hayan probado, vaya, no, sino todo, empezar por lo más obvio, que es qué come mi hijo cada día. Y lo más obvio es empezar por ahí. Si ya le quitaron a su hijo todos los cereales, todos los lácteos, los alimentos procesados y no mejoró nada, que no creo, no he visto un solo caso que eso no suceda. Si ya agotaron lo más obvio, que es cambiar radicalmente la alimentación, desparasitarlos, darles ciertos complementos, bueno, entonces sí, ahí podríamos hablar de aceptar la situación, ¿no? Pero cuando ya se hicieron muchas cosas, no solamente darle una pastilla. Sí, yo te entiendo. Lo mío fue fertilidad. Cuando yo fui a tratar de ser madre, me dijeron, no, ya no puedes, tienes muy pocos óvulos y son muy viejos. Y yo dije, ¿what? Y en eso pasaron 7 años por lo mismo. Me puse a investigar, empecé medicina natural, empecé a combinar, cambiar alimentación, cambiar cosas, esto y lo otro, hasta que después, muchos años después, lo logré. Me costó mucho, pero no acepté el primer diagnóstico, como dices tú. Empecé a Sí. ajustar qué cosas podía hacer. A veces toca ser reactiva cuando no sabemos
gracias a tus consejos, estas madres pueden empezar a ser proactivas para evitar ese tipo de cosas en sus hijos, ¿no? ¿Qué crees que te enseñó tu hija sobre la vida que más nadie podría enseñarte? Pues fíjate que, bueno, muchas cosas, pero algo que me llamó mucho la atención después, cuando ella empezó a ser otra vez la niña que era antes de todo esto, y me platicaba por qué caminaba de puntitas y por qué hacía así, o sea, las cosas que... Está en el Y espejo. bueno, sí, fue como que lo vivió y después salió de eso y entonces me lo platicó. Pero eso para mí fue, bueno, por un lado fue como tratar de comprender el mundo en el que estaba y por otro lado, otra cosa que también me enseñó, porque bueno, llegó un momento en que ella se dio cuenta de que le hacía mal, por ejemplo, una pizza, ¿no? Claro. Y ella solita, siendo muy chiquita, porque tenía 7 años, decía, no me la voy a comer porque ya sé lo que me va a pasar. Y ahí fue cuando creo que algo que sí me enseñó fue el tema de la voluntad, o sea, de cómo cuando tú ejerces tu voluntad desde tu libertad, puedes cambiar tu vida de una forma impresionante. Entonces, bueno, eso y bueno, pues otra cosa también que me enseñó es que uno por unos hijos, digo, por sus hijos hace lo que sea, que no nos toquen a uno de nuestros hijos porque creo que sí, o sea, no habría algo que yo no haría por ellos. Te Sí. puedo decir eso hoy, ¿no? Sí, 100%. Y gracias a Dios lo hiciste, lo investigaste y ahora lo compartes con muchos otros padres. Solemos terminar el podcast con 3 consejos que tú dirías que deben empezar a hacer hoy para tomar control, en este caso, pues de su salud, de sus hijos. ¿Cuáles serían los 3 puntos que tú crees que son clave para cualquier mamá empezar a aplicar en tu experiencia? Bueno, pues una cosa que pareciera muy sencilla es que se laven las manos antes de comer siempre, siempre. Lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño y lavar las frutas y verduras. Em, el tema de las parasitosis, que se habla poco de eso, es terrible y tiene mucho que ver con desequilibrios neurológicos, muchísimo. O sea, se habla de ahorita hablamos del autismo, pero he tenido casos de personas con esquizofrenia, con bipolaridad, con depresiones severas, con ansiedades, ataques de pánico, o sea, y mucho tiene que ver con organismos que se pueden considerar parásitos. Entonces, lavarnos las manos antes de comer, después de ir al baño, a mí se me hace súper importante. Otra cosa es observar qué es lo que a los niños o bueno, a nosotros mismos nos gusta más comer. Generalmente, si somos adictos, por ejemplo, al café con la galletita, em, o hay niños que toman mucha leche y no quieren dejar la leche, o si, por ejemplo, en México es muy común que sobre todo los adultos mayores desayunan papaya, pan, café con leche, es como el desayuno típico de los adultos mayores. Hay que tener cuidado. Si nosotros identificamos que hay algo que no podemos dejar de comer, eso es lo que más nos va a enfermar Oh, a lo largo de nuestra vida. Y no no, importa si es papaya, no importa si es una fruta en particular, café, hay que tener cuidado. Eso, si lo identificamos, es reducir la cantidad que consumimos, nos va a ayudar a estar mejor. Y bueno, y la otra cosa que yo les recomendaría es que nunca se rindan y que siempre busquen la causa del problema. bueno, pues ahí están 3 cosas que podemos empezar a hacer todos los días. Todos tenemos algo que somos adictos. Yo creo que, no sé, yo diría chocolate o queso. Serían una de mis primeras que me vinieron a la mente. Mil gracias, Pilar, por tus consejos, pero sobre todo te felicito como madre por tu valentía, por el no rendirte, por no aceptar no y tratar de investigar. Y hoy sea un ejemplo para ayudar a muchos otros padres en ese transcurso que es complicado, es solo y da mucho miedo. Y tú tuviste esa valentía de enfrentarte a los médicos, a la presión social, y hoy tus hijos, tu hija en particular, pues te lo agradece por eso. Sí, muchas gracias.
a ti. Hay algo que me quedó muy claro en esta conversación y es que muchas veces estamos esperando respuestas externas cuando la verdadera transformación empieza cuando decidimos involucrarnos. Cuestionar no es negar, cuestionar es liderar. Y en un mundo donde hay tanta información y tanto ruido, la verdadera ventaja es desarrollar criterio. Si este episodio te hizo pensar, compártelo con alguien que lo necesite escuchar, porque hay conversaciones que no solo informan, sino que transforman. Y si quieres más contenido como este, suscríbete al podcast y déjame un review. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.